¿Y si te dijera que hay una sola palabra capaz de atravesar la armadura del ego masculino y tocar algo mucho más profundo? Una palabra que no grita, no exige, no confronta, pero que tiene el poder de quebrar las defensas internas de un hombre que ha aprendido a callar, a resistir, a mantenerse de pie incluso cuando su alma ya no puede más. Una palabra que no solo lo desarma, sino que lo despierta. Lo hace detenerse por un instante. Lo obliga a mirar hacia adentro, hacia ese lugar donde guarda su dolor más antiguo, su ternura no expresada, su niño herido. Una palabra que no viene desde la mente, sino desde el alma. Y es precisamente por eso que puede atravesar capas de orgullo, de miedo, de culpa, y llegar al centro mismo de su ser, donde aún habita lo esencial, lo auténtico, lo sagrado. Carl Jung, el gran explorador del alma humana, decía que los hombres no sufren tanto por las heridas visibles, sino por aquellas partes de sí mismos que han negado, escondido, silenciado. La sombra, ese lugar inconsciente donde enterramos lo que creemos que no tiene valor, es muchas veces la cárcel del alma masculina. Pero esta palabra, esta simple palabra, cuando es dicha con verdad, puede abrir una grieta en esa sombra, y por esa grieta puede entrar la luz de la conciencia, la luz del reconocimiento, la luz del amor sin condiciones, porque lo que un hombre más necesita no es que lo corrijan, ni que lo cambien, ni que lo señalen. Lo que un hombre verdaderamente necesita es sentirse visto, sentido, agradecido, reconocido, y todo eso puede comenzar con una sola palabra. Una palabra que no solo toca el oído, sino que acaricia el alma. ¿Estás lista para descubrir cuál es? Quédate, porque esto va mucho más allá de la psicología. Esto tiene que ver con el alma masculina, el viaje interior y la sanación que empieza con una sola palabra. Si este tipo de temas resuena contigo, suscríbete ahora. Este canal es un espacio donde exploramos el alma humana desde la profundidad de Jung, la espiritualidad y la psicología consciente. Carl Jung decía que el ego es necesario, pero limitado. Es la estructura básica de nuestra identidad. Es la máscara social que nos permite interactuar con el mundo. Pero cuando esa máscara se convierte en un escudo permanente, entonces deja de proteger y comienza a encarcelar. En el caso del hombre, ese ego suele endurecerse con el tiempo, se transforma en una coraza, rígida, inflexible, impermeable, una armadura que no solo lo separa de los demás, sino que lo separa de sí mismo. Desde muy temprano, a los hombres se les enseña a desconectarse de su mundo emocional. Se les dice que llorar es de débiles, que tener miedo es vergonzoso, que mostrar sensibilidad es un riesgo, y así, sin darse cuenta, muchos aprenden a silenciar partes esenciales de su humanidad para ser aceptados, para sobrevivir, para cumplir con una expectativa que no eligieron. Jung lo expresó con claridad brutal. Aquello que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino en el exterior. Es decir, todo lo que un hombre reprime, su ternura, su sensibilidad, su necesidad de amor, su tristeza no expresada, no desaparece. Simplemente se transforma en síntomas, en ansiedad silenciosa, en rabia contenida, en relaciones rotas, en soledad emocional, en vacío existencial. Y lo más complejo es que muchos ni siquiera saben qué les está ocurriendo. Porque han vivido tanto tiempo interpretando un personaje, el fuerte, el proveedor, el racional, el que siempre resuelve, que han olvidado quiénes son cuando nadie los mira. Entonces surge una pregunta profunda, casi sagrada. ¿Cómo acceder al alma de un hombre si vive atrapado en el personaje que creó para sobrevivir? ¿Cómo llegar a ese niño interior que aún habita en su sombra, esperando ser reconocido y amado? ¿Cómo invitarlo a quitarse la armadura aunque sea por un momento sin que sienta que está traicionando su rol? Porque el verdadero desafío no es romper esa coraza, es lograr que él mismo elija abrirla. Y para eso no se necesita juicio, presión ni crítica. Lo que se necesita es algo mucho más sutil, más humano.
Y sí, todo puede comenzar con una sola palabra. Una palabra que no viene de la mente sino del alma. Una palabra que no intenta corregirlo, sino verlo. Una palabra que no confronta su ego, sino que lo abraza y lo invita a bajar la guardia. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Carl Jung introdujo uno de los conceptos más reveladores de la psicología profunda: la sombra. La sombra no es algo malo en sí misma, es simplemente todo aquello que no hemos podido integrar a nuestra conciencia, todo lo que negamos de nosotros mismos, lo que escondemos por vergüenza, por miedo o por dolor, lo que reprimimos porque no encaja con la imagen que creemos que debemos mostrar. En los hombres, la sombra suele estar habitada por todo aquello que la sociedad les prohibió expresar, llena de emociones no validadas, de heridas invisibles, de lágrimas contenidas, llena de dudas, de inseguridades, de una profunda necesidad de ser vistos no por lo que hacen ni por lo que proveen, sino simplemente por lo que son. Muchos hombres caminan por la vida buscando reconocimiento, no fama, no aplausos, no títulos, sino algo mucho más humano: ser reconocidos como valiosos, ser reconocidos por su esfuerzo, por su entrega silenciosa, por su lucha interna, por las veces que siguieron adelante cuando ya no podían más. Y aquí es donde todo cambia. Porque a pesar de lo complejo del ego masculino, a pesar de su necesidad de control, de su temor al juicio, de sus máscaras bien construidas, existe una palabra que actúa como una llave sutil, invisible, pero profundamente transformadora. Una palabra que desarma el ego, no con fuerza, sino con amor. Una palabra que no necesita argumentos, ni largas explicaciones. Una palabra que, cuando es dicha desde el corazón, tiene el poder de romper años de silencio emocional. Esa palabra es gracias. Sí, gracias. Una palabra tan simple y a la vez tan poco dicha con verdad. Una palabra que muchos hombres jamás escucharon en su forma más pura. No por lo que lograron, sino por lo que son. No por los resultados que obtienen, sino por el alma que sostienen en silencio, día tras día. Gracias es una afirmación del valor. Es una caricia al alma. Es una forma de decir: te veo, reconozco lo que cargas y honro lo que das. Cuando un hombre escucha esa palabra de forma genuina, algo cambia. No inmediatamente, no mágicamente, pero algo se afloja por dentro. El ego por un instante deja de defenderse y el alma por fin puede respirar. Porque en el fondo, todos, hombres y mujeres, anhelamos lo mismo: ser vistos, ser comprendidos, ser agradecidos. Y ese agradecimiento, cuando es real, tiene el poder de iniciar la verdadera alquimia interior. Cuando una mujer, o cualquier persona que lo ama sinceramente, se toma un momento para mirar a un hombre a los ojos y decirle, con verdad: gracias por sostenerme, gracias por estar, incluso cuando no sabes cómo, gracias por lo que haces, incluso cuando no lo digo, algo en él se quiebra. Pero no es una ruptura dolorosa, no es una herida, es algo más profundo, es un colapso sagrado del ego. Es como si, por un segundo, esa armadura que lleva cargando por años, hecha de responsabilidades, silencios, obligaciones y orgullo, se hiciera transparente, y desde ahí, desde ese pequeño resquicio, emergiera su esencia más real, porque en ese instante, él se siente visto, no como el rol que representa, no como el proveedor, el fuerte, el que nunca se cansa, el que tiene que saber qué hacer siempre, sino como el ser humano que también tiene miedo, que también se confunde, que también carga con culpas, con sueños rotos, con deseos no expresados,
Un hombre que ama profundamente, pero que muchas veces no sabe cómo decirlo. Un hombre que da sin pedir, pero que en el fondo también necesita ser reconocido. La gratitud auténtica no lo presiona, no lo corrige, no lo analiza, solo lo mira con amor. Y en esa mirada, él por fin puede bajar la guardia. Carl Jung lo entendía con una sensibilidad extraordinaria. Él decía, la soledad no viene de no tener personas cerca, sino de ser incapaz de comunicar aquello que es importante para uno. Muchos hombres viven esa soledad, no porque estén solos, sino porque no saben cómo decir lo que sienten, no saben cómo pedir lo que necesitan, y a veces ni siquiera saben qué necesitan. Ahí es donde la gratitud genuina se convierte en un lenguaje del alma, una forma silenciosa, pero poderosa, de decir, te reconozco, te honro, no tienes que demostrar nada más. Ese tipo de palabras no solo sanan, transforman, porque el alma masculina, esa que fue tantas veces educada para callar, no necesita gritos de amor, solo necesita una verdad suave, constante, presente. Una palabra como gracias puede ser el inicio de su reconciliación con la ternura, con su sensibilidad, con su niño interior y finalmente, con su alma. ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esto? Compártelo. Tal vez tú seas el canal que lleve esta palabra a alguien que la necesita para sanar. Esto no es un truco psicológico, no es una estrategia para conseguir algo, ni una fórmula para manipular emociones. Tampoco se trata de halagar por costumbre o repetir palabras vacías. Se trata de abrir el corazón, de hablar desde un lugar auténtico, desde el alma, de ofrecer al otro un espejo donde pueda verse más allá del personaje que ha aprendido a interpretar, porque detrás de cada hombre hay una historia no contada. Hay un niño que aprendió a ser fuerte porque le dijeron que llorar era perder, un adolescente que ocultó su sensibilidad para encajar, y un adulto que, muchas veces, lleva en silencio cargas que no sabe cómo compartir. La próxima vez que estés frente a un hombre importante en tu vida, ya sea tu pareja, tu padre, tu hermano, tu hijo o un amigo, detente un instante. Mira más allá de su rutina, de sus silencios, de sus errores, de su dureza. Mira con el corazón y dile, gracias. Gracias por sostener tanto. Gracias por seguir, incluso cuando nadie lo nota. Gracias por lo que haces, incluso cuando no lo digo. Obsérvalo. No te sorprendas si su cuerpo se tensa por un momento. Es que no está acostumbrado a recibir palabras así. Pero si prestas atención, verás cómo su mirada cambia, cómo algo se suaviza, cómo su alma, por un instante, se permite respirar. Eso es alquimia emocional. Eso es sanar desde la presencia, porque cuando una palabra nace desde el alma, tiene el poder de tocar al otro en lo más profundo, y la gratitud genuina no solo reconoce lo visible, abraza lo invisible, el esfuerzo, la lucha, el cansancio, el silencio que muchos hombres arrastran sin pedir ayuda. Carl Jung decía que todo aquello que reprimimos se convierte en destino, y muchas veces, los hombres que no han sido vistos terminan desconectándose de sí mismos, y luego del mundo. Pero cuando alguien les da permiso para rendirse, para bajar la guardia, para sentir sin ser juzgados, para recibir sin tener que demostrar nada, entonces ocurre algo sagrado. El ego se disuelve y el alma puede empezar a hablar. Y ahí, en ese espacio íntimo y seguro, comienza la verdadera transformación. No por imposición, no por presión, sino porque alguien lo miró de verdad. Y eso, muchas veces, es todo lo que un hombre necesita para empezar a sanar. Déjame en los comentarios. ¿Cuál fue la vez que un gracias transformó una relación en tu vida? Quiero leerte, y tal vez otros también necesiten tu historia. El ego construye muros. Muros altos, duros, silenciosos. Muros que dicen, estoy bien,
cuando no lo está. Muros que fingen fortaleza mientras por dentro todo se tambalea. El ego se protege, se defiende. Teme mostrarse vulnerable porque aprendió que la debilidad no es opción. Y así, muchos hombres pasan la vida encerrados en una armadura que no eligieron, pero que sintieron necesaria para sobrevivir. Pero hay algo que el ego no sabe manejar. Algo que lo desarma sin destruirlo. Una palabra. Una sola. Pero dicha desde el alma. Gracias. No como rutina, no como gesto vacío de cortesía, sino como ofrenda espiritual, como puente, como acto de amor silencioso. Porque cuando un hombre escucha un gracias sincero, no se siente evaluado, corregido ni exigido, se siente reconocido, se siente humano, y ese instante, aunque parezca pequeño, puede ser la grieta por donde entra la luz, la pausa que le permite volver a respirar sin presión, el espacio donde puede dejar de sostener el mundo por un momento y simplemente ser. Gracias es una palabra humilde, pero lleva dentro una fuerza transformadora. Es como un espejo limpio, donde la alma masculina puede mirarse y verse más allá de sus heridas, más allá de sus fracasos, más allá del personaje que ha representado por años. Carl Jung lo expresó con una claridad profunda. El privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y en ese camino hacia el sí mismo, hacia la autenticidad, la gratitud puede ser el faro, la chispa, el primer paso. Porque cuando le decimos gracias a un hombre desde el corazón, le estamos diciendo, en el fondo, puedes soltar, puedes bajar la guardia, puedes ser tú sin miedo. Y ese permiso, ese acto de ternura, puede cambiar su vida. Gracias no es el final, es el comienzo de una nueva forma de mirarse, de relacionarse, de amar. Y quizás, solo quizás, lo que más necesita un hombre no es que lo admiren, sino que lo comprendan, no que le pidan más, sino que le reconozcan el alma que tantas veces oculta. Si este video te habló al alma, suscríbete. Aquí, cada palabra busca despertar tu interior. Y si quieres más contenido profundo sobre la psicología de Jung, la sanación emocional y el alma masculina, activa la campanita.